Entonces, nos referimos a que, bueno, una vez más, bienvenidos a esta grabación, ¿verdad? Que estamos reabriendo este 29 de febrero del 2024. Así que, bueno, se nos habla aquí en el capítulo 1, versículo 8, que en el cual también Él nos confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eh, eso quiere decir, ahí está, en el día del Señor Jesucristo es que vamos a eh, parecer, vamos a ser irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Vamos a explicarle algo pequeño por aquí. Quiero que lean conmigo. eh, ¿Qué pasa ahí? Dice acá, el 8. Dice, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en aquel día de nuestro Señor Jesucristo. Ponga atención al 9. Primera de Corintios 1:9. Dice aquí, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, oiga, a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eh, Vemos que dice, fiel es Dios. Acuérdense que el 8 dice que nos confirmará hasta el fin para que seamos irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que hay una cosa que nosotros practicamos que se llama la Santa Cena. Entonces, esta Santa Cena es lo que nosotros usamos eh, para practicar la remembranza, no solo en memoria, sino que remembranza, que es remembranza, que todos los miembros llegan a ser un miembro en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos que ser uno en Cristo Jesús. Y aquí, ese es un versículo que casi nunca lo mencionan, pero tiene mucho que ver con eso. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. O sea que tenemos el llamado a practicar la comunión. ¿Qué significa la comunión? La otra manifestación de la comunión es la Santa Cena, ¿verdad? La Santa Cena. ¿Por qué? Me gusta que en otros lenguajes, incluyendo el inglés, se le llama communion cuando vamos a practicar la Santa Cena, porque eso quiere decir que estamos en una sola comunión, porque estamos siendo remembrados. Todos los miembros están siendo uno, un cuerpo en Cristo Jesús. Entonces, a eso se refiere cuando dice, fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo y nosotros somos un cuerpo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Obviamente Él es la cabeza, ¿verdad? Así que este versículo es súper importante. Y para terminar de confirmar eso, dice, ¿está dividido Cristo? Entonces, dice aquí, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que habléis todos una misma cosa. Wow. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Yo he escuchado en lugares que dice, Dios no está buscando perfectos. Y claro, no está buscando perfectos, está buscando personas que
somos imperfectas para que lleguemos a la perfección de acuerdo a la estatura de Cristo. ¿O no dice así la Biblia? Claro. Entonces también dice que en Mateo nos dice, si no me equivoco, 7 o al final del 5, dice, sed perfectos como Él es perfecto. De hecho, no tengo aquí. Oh, tenemos acá también, bienvenido, Nelsito Ordóñez, Dios me lo bendiga, Dios me lo bendiga a todos. Que la misericordia esté siempre con ustedes. Tenemos aquí algo muy importante. Podemos ir a tarara, Mateo 5, ¿verdad? Al final del Mateo 5 dice, Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿no busca perfección Dios? Claro que sí, pero obviamente es en escala relativa. Aquí está la confirmación, ¿verdad? Mateo 5:48. Mateo 5:48 dice, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. Entonces, eh, tenemos un poquito de argumentos ahí, ¿verdad? Entonces, es importante que todo lo que nosotros hablemos eh, sea lo más bíblico posible, ¿verdad? Así que estamos confirmando lo que dice acá. Dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre. No está rogándonos por otra cosa más, sino que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por su reputación, por su nombre, por su presencia. Que habléis todos una misma cosa. Mm. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos. No dice más o menos, no dice un 50%, no habla porcentaje, dice perfectamente. Unidos en una misma mente, ¿verdad? Tenemos que saber si usted está conectado en la obra con otro hermano, con otra hermana en Cristo Jesús, tienen que tener la misma mente, ¿verdad? Pueden tener diferentes tipos de opiniones, pueden tener diferentes tipos de maneras de pensar, etcétera, pero que la mente, el propósito sea el mismo, ¿me entiende? Y que cuando, aunque los dos tengan cosas diferentes, tengan ideas diferentes, puedan llegar a un acuerdo rápido porque tienen la misma mente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no tienen la misma mente, entonces no están en un mismo cuerpo. Es ilógico. Entonces, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer, ¿verdad? Porque, bueno, vamos a verlo ahí. Dice acá, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, o sea, Cefas, y yo de Cristo, ¿verdad? Nosotros sabemos que eso es cierto, pero necesitamos, hermanos, eh, entender que el reino es uno solo y cada quien hace su aportación, ¿verdad? Entonces, no nos dejemos llevar de nuestro propio criterio, ¿verdad? Porque dice que había sido informado de lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, eh, dice aquí, ¿acaso está dividido Cristo?
¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, obviamente a nosotros, dice, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Wow. Entonces, es importante que tomemos eso en cuenta porque muchos de nosotros nos confiamos por nuestras preparaciones académicas. Obviamente, académicamente hablamos de la teología, pero no es confiable, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros, nada de eso. Predicamos a Cristo, crucificado para los judíos ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. ¿Verdad? Entonces podemos, basadas a esas escrituras de Corintios, podemos ver que los que piensan que nosotros podríamos ser tropezadero, ¿verdad? Para ellos, como diciendo, nosotros los estamos haciendo caer por predicar a Cristo, por predicar la ley de Él, por predicar la palabra como tiene que ser predicada, el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Esto significa tropezadero para algunos. Entonces, eso quiere decir que el espíritu judaico del error está en muchas personas actuando en estos tiempos. ¿Cómo se llama eso? Se llama el espíritu de error judaico, ¿verdad? Obviamente, eso es fariseísmo, ¿verdad? Algo que algunas personas que tienen las tradiciones por encima de la ley de Dios, que tienen sus costumbres, sus tradiciones, sus concilios por encima de la palabra de Dios, lo cual es muerte, ¿verdad? También tenemos, dice aquí, que y para los gentiles esto es locura, ¿verdad? Ahí dice que para los gentiles esto es locura. Wow. Entonces tenemos que, qué raro que se mire eso así. Tenemos que ser nosotros conscientes de esto, ¿verdad? Entonces, voy a ver esto cómo está. Así que
tenemos que ir viendo cómo nosotros podemos actuar en contra de esto, ¿verdad? Sigamos aquí, que nos cuesta ver un poquito. Perdón, no sé por qué está pasando eso, pero eh, no puedo hacer nada ahorita. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos? En el poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿verdad? La locura de los judíos es poder de Dios y la locura, perdón, el tropezadero de los judíos es poder de Dios para nosotros y la locura y la sabiduría de Dios es la locura de los griegos es sabiduría de Dios para nosotros, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. ¿Qué él está diciendo aquí? Él está diciendo que ponga atención que esas personas que están convertidos en el libro de Romanos, acuérdense que estaba escribiendo desde Éfeso, estaba escribiendo, ¿verdad? Y les decía de que ustedes no son ni tan estudiados, no son ni realeza, no son ni gobernantes, no son personas pudientes, ¿verdad? Entonces les dice, ¿cómo ustedes me están alegando a mí todas esas cosas? Si ustedes, ¿me entienden? No son ni tan estudiados. Y obviamente él sí, ¿verdad? Entonces, muchas veces Pablo, en las primeras cartas de Corintios y en muchas otras, él parece que él se ve un poco arrogante, pero no, simplemente está diciendo la verdad, lo cual se necesita hacer, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos esto en cuenta porque de esta manera podemos ver que ellos querían alegar cosas cuando ni tenían conocimiento cultural, académico, ni posición para hacerlo, ¿verdad? Pero Pablo sí conocía todo eso y Pablo sí estaba metido en todos esos ambientes, ¿verdad? Entonces, dice el 28, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por sabiduría, justificación, santificación, redención. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Wow. Esto es palabra de Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, cuando fui a nosotros, dice, para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o sabiduría. ¿Por qué? Porque les dijo bruto, pues, les dijo que eran personas que les costaba entender bien, no eran letrados. Pero no importa, porque eso era lo que había escogido Dios para avergonzar a los sabios, ¿verdad? O con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Wow. Entonces, eh, es importante que tomemos en cuenta esto. Mire lo que dice ahí. Mire lo que dice aquí. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Y a este bajo la crucifixión, ¿verdad? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Wow.
Hermanos, claramente nos está hablando de que no necesitamos nosotros eh, tener esquemas ni bosquejos tan llenos de tantas palabras y tantas cosas y que estar pendientes que la hermenéutica, que la exégesis, bueno, esas cosas son importantes porque tenemos que tener correcta doctrina, ¿verdad? Que es importante que no nos salgamos de la doctrina correcta, hermenéutica, exégesis, todas esas cosas, ¿verdad? Es importante, pero no basarnos en lo que nosotros sabemos, en nuestra sabiduría humana, en nuestras tácticas humanas, posiblemente en nuestras tácticas psicológicas, nuestras tácticas humanas, si somos carismáticos, si somos personas que somos fáciles para hablar, si son personas que son difíciles o fáciles para conectar con la gente. No es eso, sino que tenemos que ser como Pablo, que dice que tenemos que demostrar nuestra predicación y nuestra comunicación de la palabra por medio de la demostración de la manifestación del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no sea fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! ¿Verdad? Entonces, vea conmigo acá. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que ya han alcanzado la madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos de sabiduría de Dios en ministerio, para la sabiduría oculta, a la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Wow, repitamos eso. Más hablamos sabiduría de Dios en ministerio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Oiga, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de ese siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. O sea que era necesario que fuera crucificado, que fuera crucificado. A propósito, Él no les dejó que conocieran tanta sabiduría oculta para que pudieran ellos sacrificar a Jesucristo, ¿verdad? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Wow. Entonces, necesitamos nosotros reconocer, ¿verdad? Que si nosotros hemos sido preparados, ¿verdad? Según lo que dice aquí, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Wow. Entonces, necesitamos, hermanos y hermanas, el poder experimentar la manifestación a través de la palabra de Dios y el poder a través de nuestros hechos, ¿verdad? Pero dice acá, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, no a ellos, sino a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios.
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu del que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, el cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Wow, ¿verdad? Ahí podemos ver que al final de ese capítulo 2 se nos pregunta, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Como dice Job, mas nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Nadie puede conocer la mente del Señor, pero tenemos la mente de Cristo. Hay una diferencia entre tener la mente y conocerla, ¿verdad? Todos podemos tener dinero, pero no sabemos cómo es o cómo trabaja o cómo se mueve. Es bien diferente tenerla a conocerla, ¿verdad? ¿Cuántos me pueden decir que tienen la mente del Señor o la mente de Cristo? Pueden levantar la mano, no hay problema. Si usted tiene la mente de Cristo, bueno, perfecto. Ahora, eso se lo puedo creer. Lo que no le puedo creer es si yo le pregunto, ¿usted conoce y tiene un completo conocimiento de la mente de Cristo, de la mente del Señor? Ahí no, porque nadie puede conocerla, pero sí podemos tenerlo, ¿verdad? Entonces, una explicación de esa sería el aire. Nosotros respiramos, tenemos aire en nuestros pulmones, tenemos aire y oxígeno en nuestro cerebro, tenemos aire y oxígeno en nuestras venas, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero, eh, pero no mucho oxígeno ni aire en nuestras venas porque habría un problema, ¿verdad? Pero me refiero a que nosotros podemos respirar, podemos mirar la luz, podemos mirar el sol, tenemos el aire, tenemos el agua, pero no entendemos cómo trabaja, ¿verdad? Porque la sabiduría de Dios es limitada para algunos de nosotros hasta que lleguemos hasta ese momento. Bueno, entonces os di a beber leche, dice aquí. Bueno, en el Corintios 3 dice, ah, a ver, ok, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales en Cristo, ¿verdad? Disculpe que se ve raro ahí, vamos a cambiar este software porque no me está gustando. Os di a beber leche, dice 1 Corintios 3:2, y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, oiga, celo ministerial, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Wow. Entonces dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios,
que da el crecimiento. Entonces, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ok? Tenemos, entonces, tenemos que nosotros estar pendientes, ¿verdad? Que no tenemos que creernos más ni menos que otro. ¿Por qué? Porque todos tenemos una meta en Cristo Jesús y tenemos que cumplirla. El 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y el otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Wow, ¿por qué? Porque Cristo es la roca. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno no será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Dice aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Wow. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Verdad? Dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí incluye comida. Si usted come, si usted ejercita y practica la glotonería, come sin medida, come lo que sea, está pasado de peso, está pasado de azúcar, está pasado de grasa, está pasado de la presión, está baja, presión alta, presión de todo, está ciego porque no cuida sus ojos, está enfermo la mayoría del tiempo porque no se vitamina, porque no se cuida, porque no ayuda, porque no ayuna, perdón, porque no cuida su cuerpo. Entonces usted está destruyendo el templo de Dios. Y claramente dice, digamos que usted fuera perfecto, que usted no hiciera nada malo, que usted fuera una persona que Dios dice, wow, este sí me sirve, pero usted destruye el templo de Dios. Dios dice que Él lo destruirá a usted porque el templo de Dios es santo, ¿verdad? Más abajo, ahí podemos decir, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esto es reino, hermano. Esto es reino. Dice, nadie se engaña a sí mismo. Y si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Wow. Hermanos, reconozcamos que estamos nosotros eh, viendo y aprendiendo sobre el reino y la prioridad del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos, tenemos que ser personas que estamos eh, enfocados en lo que es Cristo, ¿verdad? El primer capítulo, el segundo y el tercero capítulo de Primera de Corintios nos habla que tenemos que enfocarnos en que Cristo es nuestra raíz, nuestro fundamento, nuestra doctrina. ¿Qué tenemos que saber hoy? Tenemos que saber que Cristo es nuestra doctrina, Cristo es nuestro fundamento, y Cristo es nuestra única fuente de conocimiento, de doctrina, etcétera, porque Él es el que nos da el conocimiento, ¿verdad? ¿Qué tenemos que sentir hoy? Tenemos que aprender a sentir el Espíritu Santo, ¿verdad? El reino de Dios, a través del libro de Corintios, perdón. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Bueno, ¿cuál es la aplicación de este segmento? La aplicación de este segmento es que no caigamos vamos a buscarlo, no caigamos am, en iras, contiendas y en todas esas cosas, ¿verdad? Porque dice aquí, am, estéis perfectamente unidos. Esto es lo que tenemos que hacer. Es que estar perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido, dice aquí Pablo, que hacía informado que por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas, diciendo que unos son de Pablo, otros son de Apolo, otros de Pedro y otros de Cristo. Y tenemos que no ignorar que somos de Cristo, ¿verdad? Y no tenemos que estar mostrando nuestra inmadurez, porque la palabra de la cruz es locura para los que se salvan, y para nosotros es poder, ¿verdad? Eh, a los que se pierden, perdón, es locura, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? Por favor, hermanos, practiquemos la unidad, la comunión en Cristo Jesús. ¿Que es la comunión en Cristo Jesús? La remembranza. Si usted conoce a alguien que no está practicando la comunión o la remembranza, por favor, llévelos al libro 1, 2 y 3, al capítulo 1, 2 y 3 de Corintios, y explíquele que necesitamos estar en comunión y que no debemos aceptar divisiones ni andar en diferentes pensamientos, sino en la mente de Cristo, ¿verdad? Recordemos que estamos estudiando el reino de Dios en la Biblia, y de esta manera nosotros vamos a poder entender mejor la sabiduría correcta que es en Cristo Jesús. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo esté con ustedes. Buenas noches. Les pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que derrame sus bendiciones, que la sangre de Cristo sea derramada en sus vidas, en sus casas, en sus puertas, en sus entradas, en sus salidas. Que Dios bendiga los bendiga en la mañana, los bendiga en la noche, los bendiga en su trabajo, en camino a su trabajo, sus vehículos, su familia, los cuartos de sus hijos.
rociamos la sangre de Cristo, empapamos, bañamos la sangre de Cristo sobre sus hijos, sobre sus vidas, sobre sus esposas, sobre sus mentes, sobre sus negocios, sobre todo. Que todo prospere según sea la gloria de Él en sus vidas y según como prospere su alma. También le pedimos, Espíritu Santo, que tenga misericordia de los que no han convertido, que nos use a nosotros para poder ser un puente de bendición a las personas que no te conocen y que podamos expandir el evangelio del reino de Dios. Te pido, Espíritu Santo, que selles tu palabra en nuestras mentes. Sella tu palabra en nuestras mentes, que tu escritura se quede en nuestras mentes. Espíritu Santo, te damos gracias. Que tú nos ayudes a que esta mente no se corrompa con nada, Señor, que solamente esté tu palabra, tu mente. Queremos tener la mente de Cristo, queremos manifestarla. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú te glorifiques en tu obra a través del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo y el poder sobre el cual nosotros tenemos que ser manifestados. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús por el sacrificio, por el poder, por el diseño que tú nos has dado a nosotros. Hermanos y hermanas, les deseamos buenísimas noches, que el Espíritu Santo esté siempre sobre ustedes. Y recuerden, Deuteronomio 6:4 en adelante dice que tenemos que repetir constantemente la palabra de Dios, que tenemos que repetir y tenemos que tener constantemente la palabra de Dios y que Dios es uno y que Él es nuestro único Dios, para que podamos repetirlo a nosotros y a nuestros hijos y poder así ser familias de bendiciones para todos. El que necesite también especialmente. Así que Dios les bendiga. Buenas noches. Recuerde que estamos hablando sobre el reino de Dios en la Biblia y estamos más que contentos de tenerlo siempre por acá compartiendo. Pase buenas noches nuestro hermano Giovanni Antunes, nuestro hermano Nelson Ordóñez y un par de más que están ahí. También nuestra hermana Mirna Fuentes y los que están en YouTube Live también. Dios los bendiga y que pasen buenas noches. Amén. Dice, yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran. Hay que dar fruto, hermano. Esté de bodas arriba, esté de fiesta con Jesús allá arriba. Avance y conviértase a Él y escape, que esto es palabra de Dios. Esto va a suceder, esto no hay quien le impida, esto va a pasar. Pero los de Cristo Jesús escaparemos, porque como ladrón en la noche viene el Rey a buscarnos. Gloria a Dios. En ti, Jesús. Y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús. Y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 1, verso 8 dice, y recibiréis poder. Esta es la iglesia del poder. Si usted dice que le ama y después hace como se le antoja y viola la palabra, pues es un hipócrita como los fariseos. Usted por su boca puede decir todo lo que quiera, pero si le ama, guardará su palabra. Ahí está todo. Juan 8:31, la Biblia dice que los que guardan su palabra, esos son verdaderamente sus discípulos. Bendito sea tu nombre. Si no naces de nuevo, alabado no entras. Sea tu nombre. Los grandes científicos de la Tierra dicen que ahora van para Marte. Cuando pasemos por el lado de Marte diremos, no somos marcianos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Es para arriba que vamos. Alaba lo que Él vive.
fe, que esto es palabra de Dios, esto va a suceder, esto no hay quien lo impida, esto va a pasar, pero los de Cristo Jesús escaparemos, porque como ladrón en la noche viene el Rey a buscarnos. Glorias a Dios.